Y voy a compartir, ¿cierto?, lo que estábamos viendo ayer, que es lo de las variables de proceso, que nosotros ya habíamos visto sobre la presión, la temperatura. Primero vimos temperatura, presión, vimos composición, y estábamos estudiando el concepto de flujo. Habíamos comentado también que el porcentaje volumen-volumen para los gases ideales es igual al porcentaje molar. Entonces, aquí hay algo bien importante, porque yo les indicaba, por ejemplo, si yo quiero calcular el peso molecular medio de una mezcla gaseosa, como el caso del aire, que está formado por un 21% molar de oxígeno y un 79% molar de nitrógeno, habíamos señalado que eso es equivalente a indicar que hay un 21% volumen de oxígeno y un 79% volumen de nitrógeno. Por lo tanto, si queremos calcular el peso molecular medio, tenemos que ponderar lo de cada molécula, y entonces indicamos que ese peso molecular medio sería 0,21 por 32, que es lo que aporta el oxígeno, más 0,79 por 28, y eso nos dio 28,84 gramos partido por mol. Y recordemos que el peso molecular para cada elemento es único. Por ejemplo, para el aire calculamos que era 28,84 gramos partido por mol, y también podremos indicar que es 28,84 kilos partido por kilomol, o 28,84 libra-mol, etc. Y a continuación estábamos estudiando sobre los flujos. Habíamos señalado que el flujo en general es una variable sobre tiempo. Entonces nos íbamos a centrar en dos flujos específicos que vamos a trabajar en nuestro curso, en todo lo que tiene que ver con las operaciones unitarias. Uno de ellos es el flujo volumétrico o caudal, ¿ya? Tiene unidades de volumen sobre tiempo, el volumen transportado por unidad de tiempo. Habíamos indicado que este caudal, ¿cómo se determinaba? Multiplicando la velocidad media del fluido por el área. Esa área es el área de flujo, esa área es el área perpendicular a la dirección del flujo, que es pi de cuadrado cuartos del diámetro, o pi r cuadrado. Y por otro lado habíamos definido el flujo másico, que es el omega, que representa la masa transportada por unidad de tiempo. Por lo tanto tiene unidades de kilos, segundos, libras, minutos, etc. Y aquí es importante destacar lo siguiente, que por ejemplo en algunos textos aparece como la velocidad de flujo es de, voy a señalar un número, 1 kilo por minuto. ¿Cómo me doy cuenta qué tipo de flujo es? Porque hay algunos que se confunden, como dice velocidad, piensan que es la velocidad lineal. La única manera de no confundirnos es viendo las unidades. Por lo tanto, si me indican que una velocidad de flujo es, qué sé yo, 1 kilo por minuto, eso va a ser un flujo másico. ¿Ok? ¿Ok? Ok, y luego vemos, y me parece que hasta ahí habíamos llegado, bajo la situación que, por ejemplo, tenemos una cañería
por la cual circula un fluido incompresible, es decir, un líquido, y en un punto de la cañería el diámetro aumenta. Entonces yo indicaba, vamos a pensar que nos está acumulando materia, por un lado, y por otro lado, nos estamos retirando materia. Entonces yo preguntaba, ¿qué pasa con el flujo másico? ¿Qué pasa con el flujo másico? ¿Es constante? Constante, ¿cierto? Y eso significa que estamos en estado estacionario. Significa que no hay acumulación de materia con respecto al tiempo, ¿ya? Y por lo tanto nos queda que el flujo másico omega 1 es igual a omega 2, y eso se conoce con el nombre de ecuación de continuidad. Ok, la cual va a ser válida para todo fluido, es decir, para líquidos y para gases. Ahora bien, en un fluido incompresible, como es el caso de los líquidos, como la densidad no cambia con la presión, nosotros podemos señalar que el caudal 1 es igual al caudal 2, y esa ecuación va a ser solo válida para fluidos incompresibles. ¿Ok? Ya, vamos a plantear un ejemplo muy sencillo para que ahí ustedes lo determinen. Lo voy a compartir. Dice así: por una cañería circula agua de densidad 1000 kilos metro cúbico, con una velocidad de 1 metro segundo. La cañería tiene un diámetro de 5 centímetros. Determinar, letra A, el flujo volumétrico, y letra B, el flujo másico. Entonces vamos a esperarlo un par de minutitos para que lo terminen. Ya lo van a calcular, chicos. Vamos a trabajar en el sistema internacional.
Ya. ¿Lo terminaron, chicos? Sí, profe. Ya. Veamos entonces, el resto del curso también, ¿no hay problema con eso? ¿Con este problema presentado? Bori, Felipe, Lucas. Todo bien, profe. Todo Ok, bien. veamos entonces. Muy sencillo, ¿cierto? Para evaluar el caudal, sabemos que el caudal es V por área. La velocidad era 1 metro, el diámetro 5 centímetros, trabajamos obviamente en metros. Pi de cuadrado cuarto me da un caudal de 1,96 por 10 a la menos 3 metros cúbicos segundo. Y posteriormente el flujo másico, omega, será 1,96 kilos segundo porque es multiplicar el caudal por la densidad. Ok, después vamos a volver a retomar estos ejercicios, seguir con esto, ¿ya? Y ahora vamos a ver las propiedades que se van a ver afectadas, ¿ya? Con las variables que nosotros ya estudiamos, como presión, temperatura, etc. Y la primera propiedad física que vamos a estudiar, que nos vamos a recordar, es la densidad. Recordemos que la densidad es masa sobre volumen. Y aquí hay algo bien importante, que a mayor temperatura, menor es la densidad. A mayor temperatura, menor es la densidad. Nos vamos a recordar también que para gases ideales, que siempre cuando trabajemos con gases vamos a trabajar bajo ese contexto, la densidad se puede determinar como P por peso molecular partido por RT. Recordemos que P es la presión absoluta, T es la temperatura absoluta, PM el peso molecular, y si estamos trabajando con una mezcla gaseosa, será el peso molecular medio, y R es la constante universal de los gases. Vamos a definir otra forma de expresar la densidad, que recibe el nombre de densidad relativa o gravedad específica, que la vamos a abreviar con la sigla S.G. Nos vamos a demorar, o sea, voy a detener ahí un segundito para que puedan copiar eso. Entonces, el SG, espérenme un segundito, chicos.
Ya, perdón chicos, que justo me entró una llamada de afuera, ya, que tenía que atender. Ya, entonces, ¿ustedes se acuerdan de la definición de gravedad específica o densidad relativa? Chicos, No. ya. Vamos a definirla entonces. La densidad relativa o gravedad específica, ¿cómo se va a definir? Es la densidad del compuesto partido por la densidad del elemento de referencia. Por lo tanto, esta gravedad específica o densidad relativa es adimensional, porque es densidad sobre densidad, ¿cierto? Va a ser adimensional. Ahora bien, si el compuesto es un líquido, el elemento de referencia es el agua, y vamos a utilizar siempre como densidad del agua 1000 kilómetros cúbicos. Me explico. Supongamos que nos dicen la densidad relativa del alcohol a, no importa la temperatura que esté, a 20 grados Celsius 0,8. ¿Cuál va a ser la densidad del alcohol a los 20 Celsius? ¿Qué tendría que multiplicar yo? 0,8 por 1000, la densidad sería 800 kilómetros cúbicos. ¿Sí? Ahora bien, si el compuesto es un elemento gaseoso, el elemento de referencia es el aire, y la densidad del aire es 1,29 kilos metro cúbico. ¿Ok? ¿Sí? Sí, profe. Ok. Ahora bien, lo mismo. Supongamos que me dicen la densidad relativa del oxígeno a 20 grados Celsius y a la presión de una atmósfera, porque siempre recordemos que las densidades de los gases van a venir con temperatura y presión. En cambio, la densidad del líquido va a venir solo con temperatura, porque el líquido, como es un fluido incompresible, solamente se va a ver afectado por la temperatura. Entonces, por ejemplo, aquí me pueden decir la densidad relativa del oxígeno a la presión de una atmósfera y qué sé yo, 30 grados Celsius es 0,9. ¿Cuál va a ser la densidad del oxígeno a la presión de una atmósfera y a 30 grados Celsius? Multiplico 0,9 por 1,29 y eso me daría que la densidad del oxígeno a esa condición es 1,16 kilos metro cúbico. ¿Ok? Ok, vamos a definir ahora el concepto de viscosidad, que es otra propiedad fundamental para los fluidos. La viscosidad es la medida de la resistencia al desplazamiento. Es decir, cuando un fluido es más viscoso, da la sensación como que quedara adherido a la superficie porque cuesta desplazarse. Por ejemplo, el agua no es viscosa, el aceite es viscoso. Si yo derramo agua al piso, vamos a observar que el agua escurre fácilmente. En cambio, si yo derramo aceite, queda como adherido a la superficie. ¿Ok? ¿Qué creen ustedes que ocurre con la viscosidad si aumenta la temperatura? ¿Se pierde viscosidad? Exacto, disminuye. Efectivamente, Eso le pasa a los aceites de los autos. exacto. Disminuye la viscosidad. Ok. La unidad clásica
en el sistema internacional es el kilo sobre metro segundo. Eso equivale al pascal por segundo. ¿Ya? Otra unidad importante es el poas, que es el gramo sobre centímetro segundo. Y también muchas veces la viscosidad se expresa en centipoas, que se abrevia con el CP, aquí el C va en mayúscula, no, al revés. El C va en minúscula y el P va en mayúscula. Y un centipoas es la centésima parte del poas. ¿Ok? Entonces, para tener una idea, la viscosidad del agua es 1 por 10 a la menos 3 pascal por segundo. Eso es lo mismo que decir 1 por 10 a la menos 3 kilos sobre metro segundo. Eso equivale a 1 por 10 a la menos 2 poas y equivale a 1 centipoas. ¿Ok? Fíjense que es bien común también hablar de esta unidad en centipoas, de que todos los valores de viscosidad que estoy dando es a la temperatura ambiente, alrededor de 20, 21 grados Celsius, ya porque ya sabemos si cambia, si aumenta la temperatura, va a disminuir la viscosidad. Generalmente, también muchas veces la viscosidad se expresa en esta unidad de centipoas, porque se puede comparar, como yo sé que la viscosidad del agua es 1 centipoas a la temperatura ambiente, por ejemplo, si me indican un aceite, qué sé yo, a la misma condición ambiente, tiene una viscosidad de 100 centipoas, significa que es 100 veces más viscoso que el agua, ¿ok? Me voy a detener ahí un segundito para que copien esas observaciones. Ok. Ya. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? No, profe. Ok. Ya, entonces vamos a trabajar ahora en un par de ejemplos. ¿Ya? Vamos a trabajar en un plan de ejemplos y para eso entonces vamos a dejar de compartir acá y vamos a compartir un par de ejercicios. Ok, habíamos hecho recién el problema este de caudal y flujo másico, ¿ya? Y vamos a hacer ahora el problema número 2. Voy a achicar un poquito ahí la letra. Dice, una mezcla de gas ideal está formado por un 80% volumen-volumen de metano, que es el CH4, un 20% volumen-volumen de C2H6. Si el gas se encuentra a la presión de una atmósfera
y a 20 grados Celsius, determinar la densidad del gas, el peso molecular medio y la densidad relativa. Ya vamos a dar como datos que el peso atómico, vamos a poner aquí como dato, ¿ya? Me quedó un monito, nada que ver. Vamos a decir que el peso atómico del carbono, ponerlo así, es 14. Peso atómico, voy a poner. Carbono. Igual a 14, bueno, y ustedes saben que el del hidrógeno es 1, ¿ya? Entonces lo van a resolver y de ahí lo vamos a visualizar. Ya, entonces estamos trabajando en estos ejercicios.
Profe, los PPT de hoy los va a subir al LOA. Sí, están todos en el LOA. ¿Ok? Gracias. Todo lo que es PPT va al LOA. ¿Ya? Y, ¿cómo se llama? Y todo lo que son clases grabadas están en la plataforma virtual. ¿Ok? Estaba revisando y los de hoy no están en el LOA. No, el de ahora lo voy a meter, lo voy a ingresar, pero los ejercicios generalmente es para trabajar digamos, en la clase. Generalmente los ejercicios resueltos no necesariamente van, ¿ya? Porque la idea es que lo trabajemos en clase y que después nos les sirven como, como guía, ¿ok? Porque después llegan y copian todo nomás. Yo me interesa que sí lo puedan resolver, ¿ok? Así que el ejercicio lo estamos desarrollando ahora, ¿ya? Y que es esta guía, y acabo de incorporar variables de proceso 2 y las propiedades que se ven afectadas por la temperatura. ¿Ya? Generalmente yo la PPT la subo después de la clase, ¿ya? O durante la clase. Gracias, profe. Ujú. Profe, yo tengo una pregunta. Para el Dígame. peso molecular hay que considerar del CH4 y del C2H6. Esas dos masas molares se suman, ¿no es cierto? Pero tienes que ponderarlo No, con no, pero para... Ay, pero para sacar la densidad. No, porque para sacar la densidad tú tienes que trabajar con P por peso molecular medio. ¿Y cómo vas a calcular ese Mm. peso molecular medio? Ah, Ese claro, hay peso que ponderarlo. lo tienes que ponderar, Ya. ¿ya? Así que lo tienes que ponderar. Ya. ¿Te terminaron ya el problema? Casi, profe, estoy Ya, apuntado. ok. Vamos a esperar ahí un par de minutitos.
Ya, de ahí lo vamos a presentar. Ahí sí, profe. Ahora sí. Ok. Ok. Dice, entonces, una mezcla de gas ideal está formado por un 80% volumen de metano y un 20% volumen de etano. Si el gas se encuentra a la presión de una atmósfera y 20 Celsius, determinar letra A, densidad del gas, letra B, peso molecular medio y letra C, densidad relativa. Entonces, ya sabemos que cuando hablamos de porcentaje volumen, es lo mismo que el porcentaje molar. Lo primero que hay que hacer es calcular el peso molecular medio. Será el peso molecular del metano por la fracción molar. Fíjense que generalmente se usa como nomenclatura. Para la fracción molar de un gas se usa la letra I y para la fracción molar de líquido se usa la letra X. ¿Ya? Entonces, el peso molecular del metano va a ser, digamos, 12 más 4, 16 por 0,8, más el peso molecular del etano, C2H6, es 30 por 0,2. Por lo tanto, me dio un peso molecular medio de 18,8. Gramos partido por mol, kilos o 18,8 libras partido por libra mol o 18,8 kilos partido por kilomol. ¿Les dio lo mismo, chicos? Sí, profe. Ok. Ahora voy a calcular la letra A, en que se pide calcular la densidad. La densidad va a ser P por peso molecular medio sobre RT. La presión es una atmósfera, el peso molecular medio 18,8, lo voy a trabajar en gramos partido por mol, LR 0082 y la temperatura, recordemos que se pide a 20 grados Celsius, por lo tanto, tenemos ahí que es 2,93, ¿cierto? Y entonces da una densidad de, aquí está ahí reflejada, 0,78 gramos por litro. Para que siempre lo tengan claro, chicos, 1 gramo por litro es lo mismo que 1 kilómetro cúbico. ¿Por qué? Porque 1 kilo tiene 1000 gramos y 1 metro cúbico tiene 1000 litros. ¿Ok? Por lo tanto, la densidad es 0,78 gramos litro o 0,78 kilómetro cúbico. Y finalmente, en la letra C, preguntan la densidad relativa. Como sabemos que la densidad relativa está definida como la densidad del compuesto partido por, en este caso, la densidad del aire. ¿Por qué? Porque el compuesto es una mezcla gaseosa, ¿cierto? Y por lo tanto, la densidad relativa sería la densidad del compuesto 0,78 dividido en 1,29, ¿cierto? Y eso me da 0,6 adimensional. ¿Ok? No sé si queda alguna duda ahí. No, profe. Ya. ¿Para todos está claro? Sí, profe. Ok. Ya. Voy a dejarles ahí un, digamos, un ejemplo para que lo puedan desarrollar. ¿Ya?
Entonces vamos a dejar de compartir acá y vamos a compartir acá, que dice lo siguiente. Dice, el porcentaje molar del aire es de un 21% molar de oxígeno y un 79% molar de nitrógeno. Calcular el porcentaje en masa. A ver, esto lo vamos a dejar de tarea para que lo resuelvan. Nosotros ya la próxima semana ya vamos a partir de lleno con lo que son los balances de masa, pero aquí darles una indicación. Nos tenemos que recordar cómo está definido el porcentaje de masa o el porcentaje peso-peso. Ya el porcentaje peso-peso, ¿cómo está definido? Está definido como masa de un componente partido por la masa total. Bueno, y como esto es un porcentaje, ¿cierto? Va multiplicado por 100. Ok. Ya. Por otro lado, nosotros tenemos el porcentaje molar para el aire. ¿Qué significa entonces? Que en el fondo el oxígeno, el O2, tiene un 21% molar. O sea, eso significa que este 21% molar, su fracción molar es el I, que es la fracción molar. Recordemos que cuando nosotros definimos la fracción molar, yo la representé con la letra X, porque generalmente por nomenclatura cuando es un líquido se trabaja con X y cuando es un gas se trabaja con Y, pero da lo mismo, yo también al gas le puedo poner X, ¿ya? Entonces esa fracción molar para el oxígeno sería 0,21. Ok. Ya. Nosotros no tenemos la cantidad de moles que hay, ¿ya? Entonces vamos a suponer, ¿cierto?, que los moles totales, no los tengo, me voy a dar un valor n. Ahora, el que se quiere dar 100 moles, me va a dar el mismo resultado. Por lo tanto, los moles de oxígeno, ¿qué van a hacer? Van a ser el n por 0,21. Y los moles de nitrógeno, ¿qué van a hacer? Van a ser el n por 0,79. ¿Cierto? Sí, ¿Me profe. siguen, chicos? Sí, sí. Ok, ya. ¿Qué es el número de moles? Que lo representamos con la letra N. ¿Qué representa? La masa sobre el peso molecular. Ok. El peso molecular del oxígeno, ¿cierto? Es 32, 16 por 2. El peso molecular del nitrógeno es 28. Por lo tanto, fíjense ustedes, si yo quiero calcular la masa de oxígeno, ¿qué vamos a tener? Serían los moles de oxígeno. ¿Cuánto de los moles de oxígeno? N por 0,21. Eso vale los moles de oxígeno. Y tengo que multiplicarlos por el peso molecular del oxígeno, que es 32. Por lo tanto, la masa de oxígeno, ¿cuánto va a ser? 32 por 0,21. 6,72 por N, o N por 6,72. De igual manera, calculo la masa de nitrógeno, que sería los moles de nitrógeno, ¿cuánto es? N por 0,79. Y eso lo tengo que multiplicar por el peso molecular del nitrógeno, que es 28. Por lo tanto, eso me va a dar 0,79 por 28, me va a dar 22,12, es decir, N por 22,12. Entonces, si yo ahora quiero determinar el porcentaje peso-peso, vamos a achicar eso, el porcentaje peso-peso, por ejemplo, para el
oxígeno, ¿qué sería? La masa del oxígeno, ¿cuánto vale? N por 6,72 partido por la masa total, ¿qué va a ser? Bueno, esto después lo multiplicamos por 100, así que pongo ahí la masa total. ¿Qué sería? La masa del oxígeno más la masa del nitrógeno. Eso era 0,79 por 28, 22,12. Entonces, ok. Más N por 22,12. Ok, y todo eso multiplicado por 100. Y entonces, ¿cuánto me daría? El N se simplifica, 6,72 más 22,12 por 6,72. Miércoles. Me equivoqué ahí en multiplicar por 6,72 y eso me va a dar un 23,3%. Ese sería el porcentaje peso-peso del oxígeno. Y si yo lo llevara a fracción másica sería un 0,23. Fíjense que el porcentaje molar del oxígeno es un 21% y el porcentaje peso-peso es un 23,3%. Bueno, finalmente yo hice el ejercicio, pero la idea es que ustedes lo vuelvan a hacer, ya, para que no les quede ninguna duda. Entonces, con esto aclarar que el porcentaje peso-peso no es lo mismo que el porcentaje molar. ¿Ok? Sí, profe. Ok, entonces, si no hay más dudas, vamos a dejar de compartir, ¿ya? Y entonces, si no hay más dudas, vamos a detener la grabación, ¿ya? Y ya la próxima semana comenzamos con los balances de masa.